Nunca olvidaré el día que encontré a aquel hombre enterrado vivo. Sus palabras cambiaron mi destino para siempre. Me reveló un secreto que no solo me hizo llorar, me dio el poder de recuperar lo que siempre debió ser mío. Mi nombre es Lucía Mendoza y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Oaxaca. Mi hogar era una humilde casa de 2 habitaciones que compartía con mi abuela Esperanza. Mi madre había fallecido cuando yo tenía apenas 3 años y nunca conocí a mi padre. Mi abuela siempre evitaba hablar de él. Nuestra vida era sencilla, pero llena de amor. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica en las casas de las familias adineradas que vivían en la zona residencial del pueblo. A veces me llevaba con ella durante las vacaciones escolares. Observaba cómo limpiaba con esmero cada rincón, mientras yo me sentaba en un rincón a leer los libros que encontraba en las estanterías. Me fascinaban las historias de aventuras y misterio. La casa donde pasábamos más tiempo pertenecía a la familia Vega. El señor Ricardo Vega era dueño de varias empresas en la ciudad y su esposa Victoria era conocida por sus eventos de caridad. Tenían 2 hijos mayores que rara vez veíamos. La casa era impresionante. 3 pisos de mármol y madera fina, jardines extensos con fuentes ornamentales, piscina climatizada y garaje para 5 autos de lujo. Mi abuela siempre me decía que observara y aprendiera, pero que no tocara nada. Me susurraba que algún día yo tendría una educación mejor y no tendría que limpiar casas ajenas. Ella había dejado la escuela muy joven, pero valoraba el conocimiento más que cualquier cosa material. A mis 12 años yo era una estudiante destacada. Mi maestra de primaria le había dicho a mi abuela que yo tenía potencial para obtener una beca en un buen colegio. Mi sueño era convertirme en abogada. Había leído suficientes libros para saber que quería defender a personas como nosotras. Personas a quienes nadie escuchaba. Los fines de semana ayudaba a mi abuela a vender tamales en el mercado local para ganar dinero extra. Me levantaba a las 4 de la mañana para ayudarla a preparar la masa y los ingredientes. Luego cargábamos la pesada olla hasta el mercado y pasábamos horas atendiendo a los clientes. Mi abuela era conocida por hacer los mejores tamales de la región. Nuestra rutina cambió cuando mi abuela comenzó a enfermar. Primero fueron pequeños olvidos. Luego comenzó a tener dificultad para respirar. Sus manos temblaban al preparar los tamales. Le costaba cada vez más hacer el trabajo doméstico en las casas donde la contrataban. Yo comencé a acompañarla más seguido para ayudarla con las tareas más pesadas. La señora Victoria notó el deterioro de mi abuela y comenzó a darle trabajos más ligeros. Le permitía descansar más seguido y a veces incluso le regalaba comida para llevar a casa. Yo sentía gratitud hacia ella por su consideración. Sin embargo, el señor Ricardo siempre me miraba con una expresión extraña, mezcla de disgusto y curiosidad. Me hacía sentir incómoda, pero nunca dije nada. Un día, mientras limpiábamos la biblioteca del señor Ricardo, mi abuela tuvo un ataque de tos tan fuerte que se desmayó. La señora Victoria llamó a una ambulancia y nos llevaron al hospital público. Los médicos diagnosticaron a mi abuela con una enfermedad pulmonar grave. Necesitaba medicamentos costosos y tratamiento especializado. La preocupación me consumía. No teníamos seguro médico ni ahorros suficientes para cubrir los gastos. Mi abuela era mi único familiar. La idea de perderla me aterrorizaba. Esa noche lloré en silencio junto a su cama en el hospital, mientras ella dormía conectada a máquinas que emitían pitidos constantes. Al día siguiente, la señora Victoria vino a visitarnos. Trajo flores y una canasta con comida. Me dijo que no me preocupara por el trabajo de mi abuela. Su puesto estaría esperándola cuando se recuperara. Me ofreció también un pequeño adelanto del sueldo para ayudar con algunos gastos. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron difíciles. Mi abuela permanecía en el hospital y yo dividía mi tiempo entre la escuela y su habitación. La señora Victoria cumplió su promesa y me dio trabajo temporal en su casa. Me pagaba por tareas sencillas como regar las plantas y alimentar a sus mascotas. Era poco dinero, pero ayudaba a comprar algunas cosas básicas. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, escuché una conversación entre el señor Ricardo y un
hombre que no conocía. Estaban sentados en la terraza tomando whisky y hablando en voz baja. No pretendía escuchar, pero cuando mencionaron a mi abuela, mi atención se centró completamente en ellos. El señor Ricardo le dijo al otro hombre que mi abuela probablemente no sobreviviría mucho tiempo y que eso solucionaría un problema pendiente. Luego ambos rieron. Sus palabras me helaron la sangre. No entendía por qué la posible muerte de mi abuela sería motivo de celebración. ¿Qué problema podría solucionar? Me quedé inmóvil detrás de unos arbustos intentando escuchar más, pero se alejaron hacia el interior de la casa. Esa noche no pude dormir. Las palabras del señor Ricardo daban vueltas en mi cabeza. Intenté convencerme de que había malinterpretado la situación. Quizás hablaban de otra persona. Quizás me estaba volviendo paranoica por el estrés, pero algo en mi interior me decía que debía estar alerta. La condición de mi abuela empeoró en las siguientes semanas. Los médicos nos dijeron que necesitaba una operación costosa. La cifra que mencionaron era astronómica para nosotras. Incluso vendiendo nuestra pequeña casa no alcanzaría. La desesperación me invadió. Decidí hablar con la señora Victoria para pedirle un préstamo. Era mi última esperanza. Cuando llegué a la mansión me informaron que la señora había viajado a la capital por unos días. El señor Ricardo estaba solo en casa. Me armé de valor y le pedí hablar con él. Me recibió en su despacho. Una habitación imponente, con paredes cubiertas de libros y un escritorio de caoba masivo. Me senté frente a él con las manos temblorosas. Le expliqué la situación de mi abuela y le pregunté si podría prestarnos el dinero para la operación. Le prometí que trabajaríamos para pagarle cada centavo. El señor Ricardo me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, se levantó y sirvió una bebida en un vaso de cristal. Me miró fijamente y me preguntó qué estaría dispuesta a hacer para salvar a mi abuela. Su tono me puso nerviosa. Le respondí que cualquier cosa legal y honorable. El señor Ricardo sonrió y me dijo que tenía una propuesta. Me explicó que necesitaba ayuda con un asunto delicado y que si yo cooperaba, él pagaría por la operación de mi abuela. Me dijo que debía ir esa noche a una propiedad abandonada a las afueras del pueblo. Debía llevar una pala y esperar instrucciones. No debía hablar con nadie sobre esto. Le pregunté de qué se trataba exactamente. Me respondió que solo debía confiar en él y hacer lo que me pedía. Me aseguró que no era nada ilegal, solo un favor especial. Me mostró un fajo de billetes y me dijo que ese era el adelanto. El resto lo obtendría después de cumplir con mi parte. Tomé el dinero con dudas. No confiaba en el señor Ricardo, pero la vida de mi abuela estaba en juego. Le dije que lo haría. Él me dio las indicaciones precisas para llegar al lugar y me advirtió que debía ir sola. Esa tarde usé el dinero para comprar medicamentos para mi abuela. Le dije a la enfermera que la cuidaba que no podría ir a visitarla esa noche porque tenía que trabajar. Era la primera vez que le mentía. Cuando oscureció, tomé la vieja pala de nuestro pequeño huerto y me dirigí al lugar indicado. Era una propiedad abandonada rodeada de árboles. Una antigua casa de campo que, según los rumores del pueblo, había pertenecido a un hombre rico, que desapareció misteriosamente años atrás. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba entre la maleza. Llevaba una pequeña linterna para iluminar el camino. El lugar estaba en completo silencio, excepto por el sonido de los grillos y el viento moviendo las ramas. Cuando llegué a la casa vi una camioneta negra estacionada cerca. Reconocí el vehículo como uno de los que tenía el señor Ricardo en su garaje. Me acerqué con cautela. De pronto escuché voces provenientes de la parte trasera de la propiedad. Me escondí detrás de un árbol y apagué mi linterna. Vi al señor Ricardo y a dos hombres corpulentos que no conocía. Llevaban palas y arrastraban algo pesado envuelto en una lona. Mi instinto me decía que corriera, pero la curiosidad y la necesidad de conseguir el dinero para mi abuela me mantuvieron allí. Los hombres comenzaron a cavar un hoyo profundo. Trabajaron en silencio por casi una hora. Luego colocaron el bulto dentro del agujero. Fue entonces cuando noté que el bulto se movía ligeramente. Con horror comprendí que había una persona viva dentro de aquella lona. El pánico me invadió, pero me obligué a permanecer quieta. Si me descubrían, probablemente correría la misma suerte.
Los hombres comenzaron a cubrir el hoyo con tierra, mientras el señor Ricardo observaba fumando un cigarro. Cuando terminaron, les entregó un sobre a cada uno y les dijo que nunca hablaran sobre lo ocurrido esa noche. Los tres subieron a la camioneta y se alejaron del lugar. Esperé varios minutos para asegurarme de que no regresarían. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Había presenciado algo terrible, un intento de asesinato, pero no tenía pruebas y nadie creería la palabra de una niña pobre contra la de un hombre poderoso como Ricardo Vega. Pensé en llamar a la policía, pero recordé que el jefe de policía local era amigo cercano del señor Ricardo. Además, sin pruebas concretas, mi denuncia sería ignorada. Decidí actuar por mi cuenta. Me acerqué corriendo al lugar donde habían enterrado a la persona. Comencé a cavar desesperadamente con la pala que había traído. La tierra estaba suelta y pude avanzar rápidamente. Después de varios minutos de esfuerzo, llegué a la lona. Podía escuchar gemidos ahogados provenientes del interior. Abrí la lona con manos temblorosas. Dentro había un hombre de mediana edad. Estaba amordazado y tenía las manos y pies atados. Su rostro estaba magullado y sus ojos mostraban terror. Lo reconocí inmediatamente. Era Fernando Vega, el hermano mayor de Ricardo, un hombre que según los rumores del pueblo se había ido al extranjero hacía varios meses. Le quité la mordaza y los amarres con dificultad. El hombre respiraba con agitación y parecía desorientado. Le ayudé a salir del hoyo y lo llevé hasta un árbol cercano donde pudiera recostarse. Le ofrecí agua de la botella que había traído conmigo. Fernando me miró con confusión y me preguntó quién era yo. Le dije mi nombre y le expliqué que trabajaba en la casa de su hermano. Le pregunté qué había sucedido. ¿Por qué su propio hermano intentaba asesinarlo? Con voz débil, Fernando comenzó a hablar. Me contó que él y Ricardo habían heredado la fortuna familiar tras la muerte de sus padres. Fernando, como hermano mayor, controlaba la mayor parte de los negocios. Hacía unos meses había descubierto que Ricardo estaba desviando fondos de las empresas para cubrir deudas de juego. Cuando lo confrontó, Ricardo lo drogó y lo mantuvo secuestrado en el sótano de una propiedad alejada. Lo forzó a firmar documentos, cediendo el control total de las empresas. Esta noche, finalmente, había decidido deshacerse de él permanentemente. Le dije que debíamos llamar a la policía, pero Fernando me detuvo. Me explicó que su hermano tenía conexiones poderosas y que sin pruebas sólidas no podríamos hacer nada contra él. Necesitábamos un plan. Fernando me preguntó por qué lo había salvado, por qué estaba yo allí esa noche. Le conté sobre mi abuela enferma y el trato que había hecho con Ricardo. Le hablé sobre la conversación que había escuchado donde su hermano se alegraba por la posible muerte de mi abuela. Fue entonces cuando Fernando me miró de una forma extraña. Me preguntó el nombre completo de mi abuela. Cuando le dije que se llamaba Esperanza Mendoza, su rostro palideció. Me preguntó si yo sabía algo sobre mi padre. Le dije que no lo conocía y que mi abuela nunca hablaba de él. Fernando respiró profundamente y me reveló algo que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que él había conocido a mi madre muchos años atrás, que habían tenido una relación secreta cuando ella trabajaba en la casa de sus padres, que cuando ella quedó embarazada, sus padres le pagaron para que se fuera del pueblo, que él nunca supo que el embarazo había llegado a término hasta que regresó años después y se encontró con mi abuela en el mercado vendiendo tamales conmigo a su lado, que había reconocido mis ojos, iguales a los suyos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras procesaba sus palabras. Fernando Vega estaba diciendo que él era mi padre, que yo era su hija, que tenía derecho a parte de la fortuna familiar, que por eso Ricardo quería a mi abuela muerta, para eliminar cualquier conexión o reclamo potencial. Entre sollozos le pregunté por qué nunca se había acercado a nosotras, por qué nos había dejado vivir en la pobreza mientras él disfrutaba de lujos. Me dijo que había intentado contactarnos discretamente, que le había ofrecido dinero a mi abuela, pero ella lo había rechazado con orgullo, que respetó su decisión, pero que había estado vigilándonos y asegurándose de que no nos faltara trabajo, que incluso había convencido a su cuñada Victoria
para que contratara a mi abuela cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente. No sabía si creerle, pero algo en mi interior me decía que era verdad. Los extraños miradas de Ricardo cuando me veía, el parecido que ahora notaba entre mis ojos y los de Fernando, la reticencia de mi abuela a hablar sobre mi padre. Entre los dos decidimos crear un plan. Fernando necesitaba recuperarse y reunir pruebas contra su hermano. Yo necesitaba proteger a mi abuela. Acordamos mantener en secreto que lo había salvado. Él se escondería en una cabaña que tenía un antiguo empleado leal en las montañas. Me dio instrucciones para acceder a una caja de seguridad donde guardaba documentos importantes que probarían el fraude de Ricardo. Me entregó un anillo con el escudo familiar y me dijo que lo guardara como prueba de mi identidad. Me prometió que cuando todo terminara, nos reconocería legalmente a mí y a mi abuela, que pagaría por los mejores tratamientos médicos, que recuperaríamos todo lo que nos correspondía. Esa noche regresé a casa con la mente en caos. No sabía si había hecho lo correcto al confiar en Fernando. No sabía si realmente era mi padre o solo me estaba utilizando para sus propios fines. Pero tenía el anillo y las instrucciones para acceder a las pruebas contra Ricardo. Tenía una oportunidad de salvar a mi abuela y quizás cambiar nuestro destino. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y peligros. Debía actuar con normalidad frente a Ricardo mientras ejecutaba el plan de Fernando. Debía visitar a mi abuela en el hospital y mantener la esperanza viva. Debía ser más inteligente y valiente de lo que jamás había sido. Desarrollo de la traición. La mañana siguiente a mi encuentro con Fernando, me presenté en la mansión Vega como si nada hubiera ocurrido. La señora Victoria había regresado de su viaje y me recibió con su habitual amabilidad. Me preguntó por mi abuela y le dije que seguía estable pero que necesitaba la operación pronto. El señor Ricardo apareció en la cocina mientras hablábamos. Me miró con una expresión indescifrable y me preguntó si había cumplido con el encargo de la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la compostura. Le dije que había ido al lugar indicado, pero que no había encontrado a nadie. Que había esperado durante horas, pero que nadie apareció. Ricardo frunció el ceño y me dijo que debió haber alguna confusión, que me daría nuevas instrucciones. Pronto. Me entregó un sobre con dinero y me dijo que era para los gastos de mi abuela. Añadió que lamentaba no poder ayudar más por el momento. Su mirada era fría y calculadora. Cuando salí de la mansión, sentí que mis piernas temblaban. Había mentido directamente a un hombre peligroso. Un hombre que no había dudado en intentar asesinar a su propio hermano. Un hombre que posiblemente era mi tío. La situación era surreal. Fui al hospital a ver a mi abuela. Estaba despierta pero muy débil. Le mostré el dinero que me había dado Ricardo y le dije que era un adelanto por mi trabajo. No mencioné nada sobre lo ocurrido la noche anterior, ni sobre Fernando. No quería alterarla en su estado. Mi abuela tomó mi mano y me miró fijamente. Me dijo que tuviera cuidado con la familia Vega, que había secretos oscuros en esa casa, que si algo le pasaba a ella yo debía buscar una caja que guardaba bajo su cama, que allí encontraría respuestas. Luego cerró los ojos agotada por el esfuerzo de hablar. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Mi abuela sabía más de lo que había compartido conmigo. Decidí que esa misma noche revisaría la caja que mencionó. Al regresar a casa busqué bajo la cama de mi abuela, tal como me había indicado. Encontré una pequeña caja de metal cerrada con un candado. Busqué la llave entre las pertenencias de mi abuela sin éxito. Finalmente decidí forzar el candado con un destornillador. Dentro de la caja encontré varias cartas amarillentas por el tiempo. Estaban escritas a mano y firmadas por F.V. Fernando Vega. Eran cartas de amor dirigidas a mi madre. En ellas le profesaba un amor profundo y le prometía que enfrentaría a su familia para estar juntos. En la última carta le rogaba que no se fuera del pueblo, que lucharían juntos por su amor. También había una fotografía de un hombre joven abrazando a una mujer hermosa. Reconocí a mi madre por otras fotos que guardaba mi abuela. El hombre era sin duda Fernando. Se veían felices y enamorados. En el reverso de la foto estaba escrita una fecha y una frase. Te amaré siempre, Marisol,
y a nuestro bebé también. La última pieza del rompecabezas era un documento legal, una carta firmada por los padres de Fernando, donde ofrecían una suma considerable de dinero a mi madre para que se alejara de su hijo y del pueblo, para que nunca revelara el parentesco de su hijo con la familia Vega. Las pruebas eran irrefutables. Fernando había dicho la verdad. Él era mi padre y yo era una Vega por derecho. Lloré abrazando aquellos pedazos de papel que contenían mi verdadera historia, la historia que mi abuela había ocultado, quizás para protegerme del rechazo de una familia poderosa, quizás por orgullo herido. Al día siguiente, seguí las instrucciones de Fernando para acceder a la caja de seguridad. Me dijo que estaba en un banco del centro y que debía llevar su identificación que encontraría junto con las cartas en la caja de mi abuela. Efectivamente, encontré un pequeño sobre con una llave y una tarjeta de acceso. Me presenté en el banco vestida con mi mejor ropa para no levantar sospechas. Le mostré la tarjeta al empleado y le dije que venía de parte del señor Fernando Vega. El hombre me miró con cierta desconfianza, pero verificó la tarjeta y me condujo a la zona de cajas de seguridad. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un sobre grueso con documentos financieros. Eran registros de transferencias fraudulentas realizadas por Ricardo, copias de contratos falsificados, evidencia de malversación de fondos. Todo meticulosamente organizado y anotado por Fernando. También había una carta dirigida a mí. Fernando me explicaba que si estaba leyendo esto era porque algo malo le había ocurrido. Me daba instrucciones detalladas sobre cómo usar esos documentos para desenmascarar a Ricardo. Me informaba que había un testamento donde me reconocía como su hija y me dejaba parte de su fortuna. Me pedía que cuidara de mi abuela y que perdonara sus errores. Guardé los documentos en mi mochila y salí del banco con el corazón acelerado. Ahora tenía las pruebas que necesitábamos, pero también tenía un objetivo en la espalda. Si Ricardo descubría lo que sabía, no dudaría en silenciarme como había intentado hacer con Fernando. Decidí guardar los documentos en un lugar seguro. Los escondí dentro de un libro hueco en la biblioteca de mi escuela. Nadie sospecharía buscar allí. Durante las siguientes semanas mantuve una fachada de normalidad. Seguí trabajando en la Casa Vega. Seguí visitando a mi abuela en el hospital. Incluso acepté más tareas de Ricardo, quien parecía haber olvidado el incidente de la propiedad abandonada. O al menos fingía haberlo olvidado. Me reunía secretamente con Fernando en la cabaña de las montañas cada pocos días. Le llevaba comida, medicinas y noticias sobre Ricardo. Él se recuperaba lentamente de sus heridas y juntos perfeccionábamos nuestro plan. Fernando me contó más sobre mi madre, cómo se habían conocido cuando ella trabajaba como ayudante de cocina en la mansión familiar, cómo se enamoraron a pesar de las diferencias sociales, cómo sus padres se opusieron férreamente a la relación y amenazaron con desheredarlo, cómo mi madre descubrió que estaba embarazada justo cuando la presión familiar era insoportable. Me explicó que cuando finalmente reunió el valor para enfrentar a sus padres y buscar a mi madre, ella ya había abandonado el pueblo con mi abuela, que las buscó durante años sin éxito, que solo cuando regresó para hacerse cargo de los negocios familiares tras la muerte de sus padres pudo encontrarnos. Cada palabra de Fernando me ayudaba a entender mejor mi propia historia, a comprender por qué mi abuela desconfiaba tanto de los ricos, por qué nunca hablaba de mi padre. El dolor y el orgullo la habían llevado a rechazar cualquier ayuda de los Vega incluso cuando eso significaba vivir en la pobreza. Mientras tanto, la condición de mi abuela empeoraba. Los médicos insistían en que necesitaba la operación con urgencia. Usé parte del dinero que me había dado Ricardo para pagar algunos tratamientos, pero no era suficiente para la cirugía. Un día, mientras limpiaba la oficina de Ricardo, encontré algo inquietante. Un informe de un investigador privado con fotos de mi abuela y de mí. Había estado vigilándonos durante años. En el informe, el investigador mencionaba la sospecha de que yo podría ser hija de Fernando, basándose en el parecido físico. Recomendaba tomar medidas para evitar cualquier reclamo futuro sobre la fortuna familiar.
También encontré un documento donde Ricardo había falsificado la firma de Fernando para transferir todas sus propiedades a su nombre. La fecha coincidía con la desaparición de Fernando. Mi corazón latía con fuerza mientras fotografiaba esos documentos con el teléfono básico que tenía. Apenas terminé, escuché pasos acercándose a la oficina. Rápidamente puse todo en su lugar y fingí estar limpiando cuando Ricardo entró. Me miró con suspicacia y me preguntó qué hacía en su oficina. Le respondí que la señora Victoria me había pedido que limpiara todas las habitaciones. Me dijo que había cambio de planes y que ya no era necesario que limpiara su oficina, que era un espacio privado donde guardaba documentos confidenciales de los negocios. Salí de la oficina sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Estaba casi segura de que sospechaba algo. Decidí que debía actuar más rápido. El tiempo se agotaba para mi abuela y posiblemente también para mí. Esa noche discutí con Fernando sobre acelerar nuestro plan. Le mostré las fotos que había tomado de los documentos en la oficina de Ricardo. Su rostro se ensombreció al confirmar lo que ya sospechábamos. Su hermano no solo había intentado matarlo, sino que había planeado hacerlo durante mucho tiempo. Fernando me dijo que era momento de contactar a un viejo amigo, un juez de la capital que no estaba bajo la influencia de Ricardo, alguien que podría ayudarnos a presentar las pruebas de manera segura. Me dio un número de teléfono y me pidió que concertara una cita urgente. Al día siguiente llamé al juez desde un teléfono público. Le dije que llamaba de parte de Fernando Vega y que era un asunto de vida o muerte. El hombre pareció sorprendido de escuchar que Fernando estaba vivo. Me dio una dirección en la capital y me pidió que fuera esa misma tarde con las pruebas que teníamos. Recuperé los documentos de la escuela y tomé un autobús hacia la capital. Era la primera vez que salía del pueblo sola. Estaba aterrada, pero sabía que era nuestra única oportunidad. El juez resultó ser un hombre mayor de aspecto severo pero mirada amable. Escuchó mi historia con atención y revisó minuciosamente los documentos que le presenté. Me dijo que había conocido a Fernando en la universidad y que siempre había desconfiado de Ricardo. Me explicó que necesitaríamos la presencia física de Fernando para proceder legalmente, que los documentos eran contundentes, pero que sin su testimonio sería difícil actuar contra alguien tan poderoso como Ricardo. Me dio instrucciones precisas sobre cómo proceder y me prometió su apoyo total. Cuando regresé al pueblo, ya era de noche. Decidí pasar primero por el hospital para ver a mi abuela. La encontré conectada a más máquinas que antes. La enfermera me informó que había tenido una crisis respiratoria y que estaba sedada. Me dijo también que habían venido personas preguntando por mí. Personas que decían ser amigos de la familia Vega. Supe entonces que Ricardo había descubierto algo. Quizás había notado los documentos fuera de lugar en su oficina. Quizás el juez no era tan confiable como creíamos. No podía regresar a casa ni a la mansión Vega. Debía esconderme. Fui directamente a la cabaña en las montañas para alertar a Fernando. Cuando llegué encontré la puerta forzada y el interior revuelto. No había señales de Fernando. Sobre la mesa había un mensaje escrito con prisa. Vega Imports, contenedor 23. Esta noche. Ten cuidado. Vega Imports era la empresa principal de la familia. Tenían un almacén grande en las afueras del pueblo donde recibían mercancía importada. Fernando me había hablado de ese lugar. Me había contado que Ricardo utilizaba algunos contenedores para negocios ilícitos. Comprendí inmediatamente lo que había sucedido. Ricardo había encontrado a Fernando y lo había llevado al almacén, probablemente para interrogarlo y luego deshacerse de él definitivamente. No tenía tiempo para contactar al juez o a la policía. Debía actuar por mi cuenta. Llegué al almacén cerca de la medianoche. El lugar estaba débilmente iluminado y había solo 2 guardias en la entrada principal. Recordé que Fernando me había mencionado una entrada trasera que usaban los empleados. Me dirigí hacia allí evitando las luces. La puerta trasera estaba cerrada, pero no asegurada. Entré sigilosamente y me escondí entre las enormes estanterías llenas de cajas y productos. El almacén era inmenso.
filas y filas de estanterías metálicas. Al fondo había una zona con grandes contenedores marítimos. Me acerqué con cautela buscando el contenedor número 23. Escuché voces y me oculté rápidamente. Eran Ricardo y los mismos hombres que habían intentado enterrar vivo a Fernando. Hablaban sobre alguien que había escapado, sobre documentos robados, sobre una niña entrometida que debían encontrar. Cuando se alejaron continué mi búsqueda. Finalmente encontré el contenedor 23. Estaba cerrado con un candado. Busqué alrededor hasta encontrar una palanca de hierro. Con esfuerzo logré romper el candado. Dentro del contenedor encontré a Fernando atado a una silla. Estaba golpeado y semiconsciente. Me apresuré a desatarlo mientras le susurraba que debíamos salir de allí urgentemente. En ese momento escuchamos pasos acercándose. No teníamos tiempo de escapar. Le dije a Fernando que fingiera seguir atado. Yo me escondí detrás de unas cajas, dentro del mismo contenedor. Ricardo entró solo. Se acercó a Fernando y le dijo que ya sabía toda la verdad, que había descubierto que la niña que trabajaba para ellos era su sobrina, que había encontrado los documentos que Fernando había estado recopilando contra él, que ahora ambos pagarían por su traición. Mi respiración se detuvo cuando Ricardo sacó una pistola de su chaqueta. Le dijo a Fernando que no repetiría el error de dejarlo con vida, que esta vez se aseguraría personalmente de que muriera, que después iría por mí y por mi abuela, que nadie cuestionaría la muerte de una anciana enferma y la desaparición de una niña pobre. Cuando Ricardo apuntó a la cabeza de Fernando, yo salí de mi escondite y le golpeé con la palanca de hierro. El golpe no fue suficiente para dejarlo inconsciente, pero sí para que soltara el arma. Fernando aprovechó la distracción para liberarse de las ataduras flojas y taclear a Ricardo. Ambos hermanos rodaron por el suelo del contenedor en una pelea feroz. A pesar de estar herido, Fernando luchaba con la fuerza de la desesperación. Ricardo gritaba amenazas y maldiciones. Yo recogí el arma sin saber bien qué hacer con ella. La pelea terminó cuando Fernando logró inmovilizar a Ricardo contra el suelo. Le dijo que todo había terminado, que teníamos pruebas de sus crímenes, que el juez Montero ya estaba al tanto de todo, que iría a prisión por intento de asesinato, fraude y malversación. Ricardo comenzó a reír. Nos dijo que éramos ingenuos, que tenía conexiones en todas partes, que incluso si iba a prisión saldría pronto, que nunca estaríamos seguros, que tenía hombres que seguirían sus órdenes incluso desde la cárcel. Fue entonces cuando escuchamos sirenas acercándose. Fernando me miró sorprendido y me preguntó si había llamado a la policía. Le dije que no. Ricardo sonrió con suficiencia y nos dijo que esos eran sus hombres, que había dado instrucciones de que si no regresaba en una hora, vinieran al almacén. Fernando me dijo que debíamos irnos inmediatamente, que atar a Ricardo solo nos daría unos minutos de ventaja, que debíamos llegar a la capital y contactar directamente al juez Montero, que era nuestra última oportunidad. Usamos la cuerda que había atado a Fernando para inmovilizar a Ricardo. Lo amordazamos con un trapo y cerramos el contenedor desde fuera usando otro candado que encontramos cerca. No era una solución permanente, pero nos daría algo de tiempo. Salimos por la parte trasera del almacén justo cuando varios vehículos entraban por la entrada principal. Corrimos hacia el bosque que rodeaba la propiedad y seguimos avanzando en la oscuridad, guiados únicamente por la luz de la luna. Fernando conocía bien la zona y me guió hasta una carretera secundaria. Me dijo que teníamos que llegar a la estación de autobuses y tomar el primer transporte hacia la capital, que allí estaríamos momentáneamente a salvo, que contactaríamos al juez Montero directamente y le entregaríamos todas las pruebas. Le pregunté por mi abuela. No podía abandonarla en el hospital, sabiendo que los hombres de Ricardo podrían ir tras ella. Fernando me aseguró que Victoria no permitiría que le hicieran daño, que ella siempre había sospechado de las actividades oscuras de su esposo, pero nunca había tenido pruebas, que podíamos confiar en que protegería a mi abuela mientras estuviéramos ausentes. Alcanzamos la estación de autobuses poco antes del amanecer. Compramos boletos para el primer autobús hacia la capital. Durante el viaje, Fernando me contó más sobre el imperio empresarial
que habían construido sus padres, sobre cómo Ricardo había ido apoderándose gradualmente de todo, sobre los negocios ilícitos que había iniciado, sobre las personas que había perjudicado. Me explicó que su plan original era reunir suficientes pruebas para exponer a Ricardo legalmente, que nunca imaginó que su hermano llegaría al extremo de intentar matarlo, que se culpaba por no haber actuado antes, por no haberme reconocido como su hija inmediatamente después de descubrir mi existencia. Le pregunté por qué no lo había hecho. Me dijo que había respetado la decisión de mi abuela, que ella le había dejado claro que no quería nada de los Vega después de cómo habían tratado a mi madre, que había intentado ayudarnos indirectamente, que se aseguró de que nunca nos faltara trabajo o un techo bajo el cual vivir, que había estado ahorrando para mi educación universitaria sin que nosotras lo supiéramos. Mientras escuchaba sus explicaciones, mis sentimientos eran contradictorios. Por un lado entendía sus razones, por otro no podía evitar pensar en las dificultades que habíamos pasado mi abuela y yo, en cómo nuestra vida podría haber sido diferente si él hubiera tenido el valor de enfrentar a su familia antes. Al llegar a la capital nos dirigimos directamente a la oficina del juez Montero. El hombre nos recibió con evidente sorpresa al ver a Fernando vivo. Le entregamos todos los documentos que habíamos recopilado. Fernando dio su testimonio formal sobre los intentos de asesinato, el fraude y la falsificación de documentos por parte de Ricardo. El juez nos aseguró que con esas pruebas podría emitir órdenes de arresto inmediatas contra Ricardo y sus cómplices. Nos prometió protección policial y nos recomendó permanecer en un lugar seguro hasta que todo el proceso legal estuviera en marcha. Fernando utilizó sus contactos para conseguirnos habitaciones en un hotel discreto bajo nombres falsos. También hizo arreglos para trasladar a mi abuela a un hospital privado en la capital donde recibiría el tratamiento que necesitaba. Llamé al hospital de nuestro pueblo para informarme sobre el estado de mi abuela. La enfermera me dijo que estaba estable, pero que habían venido hombres preguntando por ella, que la señora Victoria Vega había intervenido personalmente y había asignado guardias privados a su habitación, que me habían estado buscando para informarme. Fernando habló con Victoria por teléfono. La conversación fue tensa, pero reveladora. Victoria le dijo que siempre había sospechado que Ricardo estaba involucrado en la desaparición de Fernando, que había encontrado documentos comprometedores en las semanas previas, pero que temía por su vida si confrontaba a su esposo, que cuando los hombres de Ricardo fueron al hospital preguntando por mi abuela, ella comprendió que algo grave estaba sucediendo, que había contactado a un abogado de su confianza y estaba dispuesta a testificar contra Ricardo. Esa misma tarde, las autoridades de la capital emitieron órdenes de arresto contra Ricardo Vega y sus cómplices. Se desplegó un operativo especial para capturarlos. Fernando recibió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, Ricardo seguía siendo su hermano. La operación fue exitosa. Ricardo fue arrestado junto con varios de sus hombres. Se encontraron más evidencias de sus actividades ilícitas en sus propiedades. El caso se convirtió rápidamente en un escándalo nacional. Los medios hablaban del empresario respetado que había intentado asesinar a su propio hermano por codicia. Mi abuela fue trasladada al hospital privado en la capital. Los médicos nos informaron que su condición era crítica, pero que con el tratamiento adecuado podría recuperarse parcialmente. Fernando contrató a los mejores especialistas y cubrió todos los gastos. Durante los días siguientes, permanecimos en el hotel mientras se desarrollaba el proceso legal. Fernando presentó una petición formal para reconocerme legalmente como su hija. Solicitó también la restitución de todos sus bienes y propiedades que Ricardo había usurpado. Una tarde, mientras visitábamos a mi abuela en el hospital, ella finalmente recuperó la conciencia lo suficiente para mantener una conversación. Al ver a Fernando junto a mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le tomó la mano y le pidió perdón por haberme alejado de él, por haberle negado su derecho a ser mi padre. Fernando le dijo que no tenía nada que perdonar, que entendía su dolor y su orgullo herido, que agradecía que me hubiera criado con tanto amor y valores tan firmes,
que ahora estábamos juntos y que nada volvería a separarnos. Mi abuela me miró y me pidió que me acercara. Me susurró que siempre había sabido que este día llegaría, que había guardado las cartas y fotografías para que algún día yo conociera mi verdadera historia, que había rechazado el dinero de Fernando no por orgullo, sino porque temía que Ricardo descubriera la verdad y nos hiciera daño, que su mayor deseo siempre había sido protegerme. Abracé a mi abuela con cuidado de no lastimar su frágil cuerpo. Le dije que la amaba, que gracias a ella era quien era, que nada cambiaría entre nosotras aunque ahora conociera la verdad sobre mi padre. Los días se convirtieron en semanas. El proceso legal contra Ricardo avanzaba con solidez. Fernando recuperó el control de las empresas familiares y comenzó a revertir los negocios ilícitos que su hermano había establecido. Victoria solicitó el divorcio y ofreció testimonios valiosos para la fiscalía. Mi abuela respondió positivamente a los tratamientos, aunque los médicos nos advirtieron que nunca recuperaría completamente su salud. Fernando adquirió una casa espaciosa en la capital, donde podríamos vivir los tres una vez que mi abuela fuera dada de alta. Una tarde, mientras esperaba en la sala de visitas del hospital, vi en las noticias que Ricardo había sido sentenciado a 20 años de prisión por intento de asesinato, fraude y otros delitos. Sus cómplices también recibieron sentencias considerables. La justicia había prevalecido. Recordé aquella noche en la propiedad abandonada. Cómo un acto de coraje y compasión había cambiado el curso de mi vida. Cómo el hombre que había salvado de ser enterrado vivo resultó ser mi padre. Cómo las palabras que me había susurrado al oído mientras lo ayudaba a salir del hoyo me habían hecho llorar. Gracias por salvarme, pequeña. Tus ojos son idénticos a los de tu madre. Consecuencias emocionales. Los meses siguientes a la captura de Ricardo fueron un torbellino de cambios en mi vida. Pasé de ser una niña pobre de un pueblo pequeño a ser legalmente reconocida como hija de uno de los empresarios más importantes del país. El cambio fue abrumador. Fernando cumplió todas sus promesas. Contrató a los mejores médicos para mi abuela. Me inscribió en un prestigioso colegio privado en la capital. Inició los procesos legales para reconocerme oficialmente como su hija y heredera. Recuperó el control total de las empresas familiares. Nos instalamos en una hermosa casa en un barrio residencial de la capital, una propiedad espaciosa con jardines y piscina, tan diferente de la humilde casa donde había crecido. A pesar del lujo y las comodidades, me sentía a menudo desorientada, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Las pesadillas eran frecuentes. Soñaba con Ricardo persiguiéndome, con Fernando enterrado vivo gritando por ayuda, con mi abuela muriendo en el hospital mientras yo no podía llegar a tiempo. Despertaba bañada en sudor y llorando en silencio para no alertar a los demás. Fernando notó mi malestar y contrató a una psicóloga para que me ayudara a procesar todo lo ocurrido. Las sesiones fueron dolorosas al principio. Me costaba hablar sobre mis sentimientos, sobre el miedo y la rabia que había acumulado, sobre la sensación de no pertenecer realmente a ningún mundo, ni al humilde de mi infancia, ni al privilegiado de mi presente. La psicóloga me ayudó a entender que era normal sentirse así después de experiencias traumáticas y cambios tan drásticos. Me enseñó técnicas para manejar la ansiedad y las pesadillas. Me animó a expresar abiertamente mis preocupaciones a Fernando y a mi abuela. Mi relación con Fernando evolucionaba lentamente. Al principio era más un benefactor que un padre. Ambos nos movíamos con cautela, aprendiendo a conocernos, descubriendo similitudes en nuestros gestos, en nuestra forma de analizar problemas, en nuestro amor por la lectura. Fernando me contaba historias sobre mi madre, cómo se había enamorado de su risa, de su determinación, de su bondad. Me mostró más fotografías que había conservado en secreto durante años. En ellas podía ver a una mujer joven y hermosa con mis mismos ojos y sonrisa. Mi abuela mejoró lo suficiente para ser trasladada a casa, aunque necesitaba cuidados constantes. Fernando contrató enfermeras profesionales para que la atendieran en turnos.
Pasaba horas junto a su cama escuchando historias de mi infancia, de cómo había sido mi madre, de los sueños que había tenido para mí. En el nuevo colegio me sentía como una extraña. Los otros estudiantes conocían mi historia a través de los medios. Algunos me evitaban, como si la tragedia fuera contagiosa. Otros se acercaban por curiosidad morbosa o interés en la fortuna de mi padre. Pocos mostraban genuino interés en conocerme realmente. Las clases eran un desafío diferente. El nivel académico era mucho más alto que en mi escuela anterior. Me esforzaba el doble para mantenerme al día con materias como inglés avanzado, cálculo y ciencias. Fernando me proporcionó tutores privados para ayudarme a alcanzar el nivel de mis compañeros. A pesar de las dificultades, encontré consuelo en los libros. La biblioteca del colegio era impresionante y pasaba horas allí después de clases. Los libros habían sido mis amigos en la pobreza y seguían siéndolo en la riqueza. Entre sus páginas encontraba un refugio donde las etiquetas sociales y los traumas recientes desaparecían temporalmente. Fernando respetaba mi espacio y mis tiempos. Nunca me presionaba a comportarme de determinada manera o a adoptar de inmediato el estilo de vida de los ricos. Me permitía usar la ropa con la que me sentía cómoda, comer los alimentos que me resultaban familiares, decorar mi habitación según mis propios gustos sencillos. Sin embargo, la prensa no era tan considerada. Los periodistas me acosaban en 1970, la entrada del colegio. Publicaban especulaciones sobre mi vida. Me llamaban la Cenicienta moderna o la heredera inesperada. Inventaban historias sobre cómo había manipulado a Fernando para que me reconociera, cómo había conspirado contra Ricardo desde el principio. Un día particularmente difícil, después de que un periódico sensacionalista publicara fotos mías. Con titular cruel corrí a casa llorando. Fernando me encontró en mi habitación destrozando el periódico entre lágrimas. Se sentó junto a mí y me abrazó en silencio. Cuando me calmé, me dijo algo que nunca olvidaré. Me contó que cuando era niño también había sufrido acoso por ser rico, que los otros niños lo buscaban por interés o lo rechazaban por envidia, que había aprendido que el dinero amplifica lo que ya existe en las personas, la bondad de los buenos y la maldad de los malos, que la verdadera riqueza está en saber quién eres independientemente de lo que tienes o no tienes. Sus palabras me reconfortaron. Me hicieron ver que a pesar de nuestras vidas tan diferentes, compartíamos experiencias similares, que podía aprender de él no solo a manejar la riqueza material, sino también las complejidades emocionales que la acompañaban. Mientras tanto, el caso contra Ricardo seguía desarrollándose. Cada nueva audiencia revelaba más detalles oscuros sobre sus negocios: lavado de dinero, extorsión, evasión fiscal, el imperio que había construido sobre las empresas legítimas. De la familia Vega resultó ser una fachada para actividades criminales. Victoria nos visitaba regularmente. Al principio me sentía incómoda en su presencia. Parte de mí la culpaba por no haber detectado antes la maldad de su esposo, por haber sido parte de la familia que había rechazado a mi madre. Pero con el tiempo comencé a apreciar su amabilidad genuina, su deseo de reparar en algo el daño que su familia política había causado. Fue Victoria quien me ayudó a adaptarme a los códigos sociales de la alta sociedad, no para que los adoptara ciegamente, sino para que pudiera navegar ese mundo con mayor facilidad. Me enseñó sutilezas sobre la ropa, el comportamiento en eventos formales, el uso de cubiertos en cenas elegantes, conocimientos prácticos que me ayudarían a sentirme menos fuera de lugar. Un día, mientras visitaba a mi abuela, ella me pidió que le trajera su vieja caja de costura. Dentro había un pequeño paquete envuelto en tela. Lo abrió con manos temblorosas y me mostró un delicado collar de plata con un pequeño corazón. Me dijo que había pertenecido a mi madre, que lo había usado el día de mi nacimiento, que había querido dármelo cuando cumpliera 15 años, pero que ahora sentía que era el momento adecuado. Mientras colocaba el collar alrededor de mi cuello, mi abuela me habló con una franqueza que nunca antes había mostrado. Me dijo que había cometido errores, que su dolor y resentimiento hacia los Vega la habían llevado a tomar decisiones que ahora cuestionaba,
que quizás debió haberle permitido a Fernando ser parte de mi vida desde antes, que había dejado que su orgullo herido nublara su juicio. Le dije que la entendía, que agradecía todo lo que había hecho por mí, que su amor incondicional me había dado la fuerza para sobrevivir en las peores circunstancias, que sin su crianza no habría tenido el valor de salvar a Fernando aquella noche, que la persona que era yo se debía principalmente a ella. Esa conversación marcó un antes y un después en mi proceso de adaptación. Comprendí que no tenía que elegir entre mi pasado humilde y mi presente privilegiado, que ambos formaban parte de mi identidad, que podía integrar lo mejor de ambos mundos. Comencé a abrirme más en el colegio, a buscar amistades genuinas, más allá de las apariencias. Encontré algunos compañeros que me valoraban por quien era, que no les importaba mi historia inusual o la fortuna de mi padre, que compartían mis intereses intelectuales y mis valores. Fernando también evolucionaba en su rol paterno. Pasó de ser un proveedor distante a involucrarse activamente en mi educación y bienestar emocional. Creamos rituales compartidos, desayunos de los domingos donde discutíamos libros, tardes de cine en casa con palomitas, visitas a museos y exposiciones, espacios para conocernos y construir una relación más allá de la genética y las circunstancias extraordinarias que nos habían reunido. Sin embargo, la sombra de Ricardo seguía presente. Durante el juicio, se revelaron más detalles sobre sus planes respecto a mí. Había investigado mi existencia años antes de que Fernando me encontrara. Había considerado diversas formas de eliminarme discretamente cuando yo era pequeña, pero temía que eso atrajera atención no deseada. Había planificado meticulosamente deshacerse primero de Fernando y luego de mi abuela y de mí simulando accidentes o enfermedades naturales. Enterarme de estos detalles macabros reavivó mis pesadillas. Saber que había estado en la mira de un hombre tan malvado durante tanto tiempo, sin siquiera sospecharlo, me producía una ansiedad paralizante. La psicóloga me ayudó a procesar esta información traumática, a recordar que Ricardo estaba en prisión, que ya no podía hacernos daño. Un día particularmente difícil después de una audiencia, donde se revelaron nuevos detalles escalofriantes, Fernando me encontró en el jardín mirando al vacío. Se sentó junto a mí y me preguntó qué podía hacer para ayudarme. Le dije que a veces me sentía como una impostora en esta nueva vida, que temía que en cualquier momento todo desaparecería, que Ricardo escaparía y volvería para terminar lo que había comenzado. Fernando me abrazó y me contó que él también tenía miedos similares, que durante su cautiverio había perdido toda esperanza, que cuando lo rescaté sintió que estaba en un sueño del que pronto despertaría, que incluso ahora a veces se despertaba en mitad de la noche aterrorizado pensando que seguía enterrado vivo. Me sorprendió su confesión. Siempre lo había visto como alguien fuerte e imperturbable. Saber que también luchaba con sus propios demonios me hizo sentir menos sola. Me ayudó a entender que sanar de experiencias traumáticas lleva tiempo, que no había nada vergonzoso en tener miedo, que incluso las personas aparentemente más fuertes tienen momentos de vulnerabilidad. Con el paso de los meses, finalmente llegó el día de la sentencia definitiva para Ricardo. Fernando y yo asistimos, juntos a la audiencia. Victoria también estaba presente. Era la primera vez que veía a Ricardo en persona desde aquella noche en el almacén. Me sorprendió lo diferente que se veía en su uniforme de prisión. Más pequeño, más viejo, sin el aura de poder e intimidación que recordaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi odio en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía casi como miedo. Desvié la mirada y me concentré en el procedimiento judicial. El juez dictó sentencia. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos. Confiscación de todos los bienes adquiridos ilícitamente. Indemnizaciones millonarias a las víctimas de sus estafas. La sala estalló en murmullos mientras Ricardo permanecía inmóvil, como si no pudiera creer que finalmente había sido derrotado. Cuando salimos del juzgado me sentí extrañamente vacía.
Había imaginado que la sentencia me traería paz o satisfacción. En cambio, sentí una tristeza inesperada. No por Ricardo, sino por todo lo que su maldad había destruido. Vidas arruinadas, una familia destrozada, años perdidos que nunca podríamos recuperar. Fernando pareció entender mi estado de ánimo. No intentó animarme con frases hechas ni minimizar lo que sentía. Simplemente me preguntó si quería caminar un rato antes de regresar a casa. Asentí y caminamos en silencio por un parque cercano. Finalmente le pregunté si se sentía satisfecho con la sentencia, si sentía que se había hecho justicia. Fernando suspiró profundamente antes de responder. Me dijo que la justicia legal se había cumplido, pero que la justicia emocional era más compleja, que a pesar de todo lo ocurrido, Ricardo seguía siendo su hermano, el niño con quien había compartido juegos e ilusiones en la infancia, que sentía una mezcla de alivio, dolor y arrepentimiento por no haber podido ayudarlo a ser una mejor persona.